Y en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, dice así: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Voy a leer el mismo texto en otras versiones de la Biblia. Dice la versión internacional: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprenderme que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y la versión de la Biblia en el lenguaje actual dice: si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Esto es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. ¡Qué grandeza! Me siento honrado por esta palabra. Yo mismo me honro, yo mismo me alabo, yo mismo me glorío por esta palabra de Dios. Y alguien que sabe muchos textos dirá: el pastor ya se trastornó, porque no es bueno gloriarse. Y Salomón dijo: que otro te alabe y no tu propia boca. De eso quiero hablar precisamente, de la gloria que nos tributamos muchas veces y que indigna a Dios. El contexto inmediato nos habla de la verdadera alabanza que el hombre debe darse a sí mismo, que es una alabanza espiritual, una gloria espiritual. No es algo físico, no es algo humano. Dice el verso anterior: si es sabio, no se alabe en su sabiduría. Si es valiente, no se alabe en su valentía. Y si es rico, no se alabe en sus riquezas. La verdadera alabanza del hombre debería ser porque entiende y conoce a Dios, porque comprende bien lo que significa ser el Señor del universo. Por lo tanto, la alabanza ha de ser espiritual y no física. Luego hay un contexto profético donde Dios habla del castigo, un castigo sin excepción para todos los pueblos. Dice Dios a través del profeta Jeremías: un castigo para circuncisos e incircuncisos, o sea, un castigo igualmente para el pueblo de Dios como para los que no son pueblos de Dios. Porque ante Dios, con respecto a su señorío, el ser obedecido Dios como Señor, todos los pueblos están en la misma situación. Dice Dios: tanto mi pueblo como los demás pueblos son realmente paganos, porque ambos están en la misma posición espiritual, sin entender ni comprender lo que es el Señor del universo, sin conocimiento de Dios y sin obediencia a Dios. Si usted lee posteriormente detenidamente estos versículos, se dará cuenta de esta realidad. Una realidad que nos lleva luego, mi hermano, a pensar
¿Cómo pues llegar a tener la comprensión de lo que es ser el Señor del universo? Al Señor se le sirve, al Señor se le obedece, al Señor se le da lo que le gusta y lo que Él quiere. Pero muchas veces, por no entender el señorío de Dios, nos presentamos o nos ponemos ante Dios como igual que los paganos. Solamente los hijos de Dios conocen a su Dios como Señor. Todos los paganos solo conocen a Dios como amor, como Salvador, como protector, como el omnipotente. Pero si queremos tener palabra de Dios, debemos ubicarnos en este contexto del texto que acabamos de leer. Si alguien ha de alabarse, que esta alabanza sea porque me conoce y porque reconoce mi señorío, porque sabe lo que es ser el Señor. Conocer a Dios es razón suficiente para llenarnos de alabanza, para ser alabados, para autoalabarnos. Y es que nosotros solamente pensamos en alabar a Dios. Y muchas veces resulta que nuestra alabanza es solamente tradición religiosa. Dios quiere que nosotros nos alabemos, pero que lleguemos a calificar para ello, porque somos hijos de Dios. Ciertamente, mi hermano, la alabanza es para Dios, pero los hijos de Dios, dice aquí el versículo que leímos, y luego lo reafirmamos con lo que dice posteriormente el apóstol Pablo, y entonces nos encontramos en que Dios quiere que sus hijos seamos alabados. Mi hermano, entonces llegar a ser hijo de Dios no es cualquier cosa. No es como pertenecer a una iglesia. No es como congregarse en un templo. Ser hijo de Dios es algo grandioso que nos hace dignos de alabanza. Por eso cuando se trata de una alabanza hacia nosotros mismos nos rebelamos. Será porque no calificamos. Dios quiere que todos los creyentes, especialmente su pueblo, hoy llamado iglesias, lleguemos a esa filiación, a ese reconocimiento de hijo de Dios. Eso de que todos somos hijos de Dios en el mundo es una mentira del diablo. La Biblia no aprueba eso. Somos creación de Dios, sí. Muchos creyentes alaban a Dios y eso es bueno, pero ellos mismos no merecen ser alabados por una razón: porque no conocen ni comprenden al Señor. Eso dice el texto. El creyente que no merece alabanza, luego se aferra a que toda la alabanza le pertenece a Dios. Y así es para todo el que no ha llegado a ser hijo de Dios. Si se alaba al Hijo, se alaba al Padre. Y la mejor alabanza que Dios puede recibir es la que es dada por hombres y mujeres alabados. Al hombre común solo le gusta la alabanza física, la alabanza que tiene que ver con su fuerza, con su sabiduría, con su cuerpo, con sus finanzas. Pero esto es una alabanza vana y Dios no la acepta. Muchos se alaban
porque pertenecen a determinada iglesia y su pastor es muy famoso. Otros se alaban porque tienen las doctrinas que pertenecen, dicen ahora, a la sana doctrina. Y muchos se alaban por eso. Y eso Dios lo reprueba. Aunque generalmente la alabanza vana es muy bien aceptada por el hombre. Al hombre le gusta alabarse y le gusta que lo alaben. Pero todo tiene que ver con su ego, con lo físico, con lo material. Esa alabanza, no digamos que no nos gusta, porque sí nos gusta, pero todo tiene que ver con el yo, con el ego. De esto Salomón dijo, que tu boca no te alabe. Mientras que el apóstol Pablo dice a los hermanos corintios en su segunda carta, nosotros no nos gloriamos como muchos que usan la medida humana para compararse entre ellos mismos. Es como decir, yo me glorío porque no soy tan pagano como aquel. Me glorío porque soy menos maldiciente o menos mentiroso que el otro hermano. Me glorío porque el otro es peor que yo. Dice el apóstol Pablo, no nos gloriamos haciendo comparaciones humanas. Y luego en el capítulo 10, verso 3 le dice, pero nosotros nos gloriamos, nos alabamos, nos enorgullecemos conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Continúa, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Solo hasta que el creyente llega a una dimensión de vida superior, que es la vida del Espíritu, puede comprender su relación con el Señor. En una vida así se puede conocer los deseos de Dios. Y el deseo de Dios es que lo veamos como Señor. Y si lo vemos como Señor, al Señor se le obedece y punto. No se discute, ni se le pregunta por qué. Pero el paganismo y el cristianismo actual igualmente lo ve como amor, como salvador, como perdonador, como redentor. Y como solo lo ve así, ora y se relaciona con Él así como piensa de Él, para decirle, Señor, ayúdame, sáname, protégeme, cuídame, perdóname, ámame, porque eres amor y debes amarme. Eres sanador y debes sanarme. Pero nos olvidamos que es el Señor. Y terminamos de orar y no hubo ninguna relación del Hijo de Dios con su Señor. Y como Señor, Él simplemente debe ser obedecido en todo lo que Él manda. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando no se llega a comprender lo que Dios es como Señor, se provoca el juicio de Dios. Y el motivo principal de todo juicio de Dios es la desobediencia del hombre. Si usted lee el contexto después, verá lo que Dios dice a través del profeta. Lo que se profetiza para los postreros tiempos, y como la desobediencia está generalizada sin distinción de pueblos, tanto el pueblo de Dios como los demás pueblos reciben el mismo castigo. Por esto la pandemia no viene para unos y para otros no. La pandemia viene para todos.
iglesias o no iglesias. Y ni reneguemos, ni le preguntemos, ni le digamos, Señor, tú eres amor, ¿por qué? Señor, antes de que me reconozcas como amor, reconóceme como Señor. Por eso no me obedeces, porque solamente me reconoces como amor y no como Señor. El contexto sigue diciendo: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado, el pueblo de Dios, y a todo incircunciso, los pueblos que no son de Dios. Y continúa diciendo el contexto: porque todas las naciones son incircuncisas, y aún la casa de Israel, el pueblo de Dios, es incircuncisa de corazón. Dice el mismo verso, pero en la versión Dios habla hoy, que es el lenguaje popular. Porque todos esos pueblos, y aún el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, son realmente paganos de corazón. Entonces, nos preguntaremos aquí, mi hermano, usted y yo, ¿cómo podemos salir del paganismo el pueblo de Dios hoy? Y la respuesta inmediata es reconociendo a Dios como mi Señor. Alguien dijo que Dios puso la iglesia en el mundo para que el mundo se hiciera iglesia. Y luego dijo: qué paradojas tiene la vida. El mundo no se hizo iglesia, sino que la iglesia se hizo mundo. Ahora hay muchas iglesias que son discotecas cristianas. ¡Qué tremenda situación estamos viviendo en este tiempo, mi hermano! Si no reviramos y ponemos atención a nuestra familia, a nuestros hijos, si no ponemos el ejemplo, dándole lo que a Él le gusta recibir de nosotros, porque generalmente el pueblo llamado de Dios, las iglesias, le damos a Dios muchas cosas, pero es lo que a nosotros nos gusta, lo que a nuestra alma le causa deleite, pero a Él le gusta lo que a nosotros no nos gusta. Dijo Dios a través del profeta Miqueas: lo que a mí me agrada es que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante Dios. Luego el profeta Samuel, ante el rey Saúl, le dice: el obedecer es mejor que todos los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. A veces, mi hermano, no nos gusta cómo Dios actúa, porque creemos en Dios, pero creemos como paganos. Dios es amor, pero no para obedecerlo. Mientras que los hijos de Dios no solo creemos en Dios porque es amor o porque actúa con amor, sino que obedecemos porque actúa como juez y como Señor. Y respetamos sus juicios porque son juicios justos. Por ejemplo, es justo que se castigue la desobediencia. Yo no puedo decir: Señor, porque tú eres amor, déjame pasar todos estos pecados que he cometido en contra de ti. Aunque eso lo hagamos, no hay sustento de la palabra de Dios para apoyar eso. Sí, hay promesas de protección para sus hijos y es palabra de Dios. Y en medio de la crisis, Dios nos fortalece. En medio de las crisis, Dios nos cuida y Dios nos protege. Y entonces tenemos derecho a decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
¿Cuántas veces se ha oído ese texto durante esta pandemia? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Estos tienen efecto solamente en aquellos, y sabe que en esta condición de obediencia se cumplen las promesas. No nada más porque la Biblia dice. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de ver a Dios y relacionarnos con Él como lo que es el Señor de nuestra vida. Analicemos cómo es nuestra comunicación con Él. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, qué quieres que haga? Más bien le decimos, Señor, quiero que tú hagas por mí todo lo que te voy a decir en esta oración. Así que préstame mucha atención. No te me distraigas porque la lista es grande. Quiero que me ayudes en todas mis finanzas. Quiero que me ayudes porque tú eres mi ayudador. Quiero también que me sanes porque tú eres mi sanador. Quiero que me protejas de todos los peligros porque tú eres mi protector. Que no me falles en nada porque tú eres mi sustentador. Pero terminamos de orar y no le decimos, Señor, y de aquí en adelante yo te voy a obedecer en todo porque tú eres mi Señor. Y si Dios es nuestro Señor, todas las cosas cambian, mi hermano. Y luego esa oración del quiero que me des se convierte en ¿qué quieres que yo te dé? Y Dios nos contesta inmediatamente por su palabra. Que hagas justicia, que ames misericordia, que te humilles y que me obedezcas. Recuerde, no es malo para Dios que usted se alabe, pero que se alabe por alcanzar la meta más alta en la vida espiritual, que es el conocimiento y comprensión de Dios como nuestro Señor. Porque siempre será inaceptable para Dios que alguien se alabe por alcanzar triunfos físicos y materiales. Si cambiamos nuestra pagana manera de pensar y empezamos a pensar como hijos del Señor, el Hijo de Dios piensa que porque Dios es el Señor, también nos castiga. Y Él castiga para que se le obedezca y para que sea buen hijo. Es palabra de Dios. Y debemos decirle, Señor, gracias porque tenemos tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos no solamente información, sino tenemos tu palabra. Y estamos aquí no por casualidad, sino porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Levante sus manos y digámosle al Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu grandeza. Gracias porque, Señor, me has dado de tu palabra. Yo sé que puedo iniciar la vida que tú estás esperando de tu pueblo. Quiero decirte, Señor, no solamente por una palabra tradicional, Señor, sino porque mi corazón te anhela y quiero ser tu siervo. Y quiero, Señor, que esto no sea solamente una palabra más de mi vocabulario religioso, sino una acción del Espíritu que te dice, eres mi Señor. Gracias. Gracias, Señor.